Como ya adelantamos, la idea hoy era presentar esta problemática, que hoy en día es la principal problemática del cóndor andino, la principal amenaza. Y bueno, la idea de un poco de la charla de hoy es contarles un poco lo que se está haciendo desde la parte de la investigación científica, con el desarrollo de mi tesis doctoral, pero también desde políticas públicas y gestión, a partir de, bueno, del conocimiento que se fue generando, las cosas que fuimos haciendo en gestión para tratar de solucionar o empezar a dar un poco de luz sobre esta problemática. Así que bueno, vamos a encarar como las dos miradas que en realidad interactúan entre sí, la investigación científica con la gestión interactúan todo el tiempo, y bueno, un poco quería mostrarles esta forma de trabajar en la que fuimos desarrollando junto con la Fundación Bioandina y el CONICET. A modo de introducción, por ahí, bueno, decir algunas cositas como para contextualizar. Vamos a hablar un poco de los buitres, muy brevemente. Sabemos que los buitres cumplen un rol ecológico que es justamente consumir carroñas. Al consumir carroñas eliminan posibles focos de infección, dado que tienen mucha eficiencia, ¿no?, para el consumo de carroña. Y presentan algunas características, como podemos ver en la foto, que es la cabeza pelada, típica en todos los buitres, no tener los ojos bien a los costados de la cabeza, bueno, algunas particularidades en el sistema digestivo, el tipo de pata, ¿sí?, que no tienen una pata cazadora, sino que tienen una pata más bien como de pavo o de gallina, que les permite pisar la carroña para poder desgarrar con ese pico fuerte que tienen y, bueno, poder consumir los animales muertos. El 70% de los buitres del mundo en este momento están bajo alguna categoría de amenaza debido a causas antrópicas, o sea, la gran mayoría de las especies, ¿no? Y la principal amenaza, si bien no es en todos los casos igual, ¿no?, obviamente hay que ver cada especie en particular, pero la principal amenaza en general para este grupo de aves podría ser la exposición a pesticidas. Y la exposición a pesticidas ha generado en varios puntos, en varios lugares del mundo, mortandades masivas, como las que estamos viendo en estas fotos medio feas, pero bueno, hay que mostrarlas, por el uso de cebos tóxicos, ¿sí? La exposición a pesticidas en realidad podría ser por distintas vías. O sea, por un lado, por ahí escucharon hablar de las mortandades por el uso del DDT, que es una droga antiinflamatoria que se usa en ganadería, y bueno, a través de que el ganado que fue tratado con DDT, no, con diclofenac. El ganado que fue tratado con diclofenac, que es una droga antiinflamatoria, muere, los buitres bajan a comer, se alimentan de esta carne, y a la larga presentan intoxicaciones que los pueden llevar a la muerte. Ese es un tipo de exposición, y después tenemos una exposición más aguda, ¿no?, más directa, que hace efecto muchísimo más rápido, que es directamente que se envenene una fuente de alimento, que se envenene la carroña, que es lo que comen los buitres, ¿no? La carroña se puede eliminar, o un pedazo de carne también. La carroña se puede envenenar, ya sea para matar alguna especie que es considerada perjudicial, como pumas, zorros, perros, o también los mismos buitres, ¿no?, que hay conflicto en algunas zonas del mundo, y que ha pasado también que se han envenenado cadáveres para matar buitres. Sea cual sea la vía, cuando se envenena carroñas pasan estas cosas, ¿no? Como los buitres se alimentan en grandes cantidades de individuos, mueren grandes cantidades de individuos. Entonces es una problemática realmente preocupante, porque con una sola carroña envenenada se pueden morir muchísimos individuos que representan a lo que es la población un número alarmante, ¿sí? Y esto estuvo pasando, hay bastante evidencia científica y bueno, hay registros de este tipo de envenenamientos en Europa, en África, en menor medida en Asia, y en América en Latinoamérica directamente
se conocía muy poco, ¿sí? No había muchos casos, y menos de mortandades así tan masivas. Acá en Latinoamérica, como ustedes saben, tenemos al cóndor andino, ahí tenemos el mapita de distribución, que se distribuye a lo largo de toda la cordillera de los Andes, ¿no? Desde Venezuela hasta Tierra del Fuego en Argentina. Eh, y que bueno, es un carroñero, ahí lo vemos compartiendo carroña con carroñeros más pequeños, como este jote negro, o por acá atrás hay uno que no es carroñero, pero que también aprovecha las carroñas, que es el carancho. Y bueno, así que esta amenaza podría estar afectándolo gravemente. Ahora, hoy ya sabemos que realmente es la principal amenaza para el cóndor andino. Y a partir de mortandades masivas que tuvimos en Argentina, que por ahí ustedes las conocen o han escuchado, en algún medio las han escuchado mencionar, el cóndor acaba de pasar, acaba de cambiar de categoría este año a categoría de vulnerable por la IUCN, antes estaba cercano a la amenaza, o sea que ahora subió un nivel, ¿sí? Se lo considera más amenazado a nivel global, ¿no? Y para la Argentina se encuentra categorizado como amenazado directamente. ¿Qué más podemos decir del cóndor andino? Bueno, por ahí esto también lo han escuchado mencionar, el cóndor es el ave sagrada para todos los pueblos originarios de Sudamérica. La persona que está en la foto es Taita Carmelo, que acaba de dejarnos justo esta semana. Y bueno, él era un representante de la cultura quechua y nos ha enseñado que en su cultura el cóndor es sagrado, que es el encargado de llevar los muertos al cielo, al Hanan Pacha, y no solamente él, sino todos los representantes de los pueblos originarios de Sudamérica honran al cóndor andino, y esto está representado en una infinidad de símbolos y, y formas de vida bueno, que demuestran esto, ¿no? Bueno, no solamente el cóndor, sino todas las formas de vida digamos, son respetadas y honradas por los pueblos originarios, pero bueno, en particular el cóndor tiene un lugar especial en la cultura andina. En Argentina existe ya hace 30 años un programa de conservación que tiene 7 líneas de acción que estamos viendo acá en pantalla, representadas muy brevemente en fotitos. Este plan de conservación es liderado por la Fundación Bioandina y el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja principalmente en lo que es la cría, el rescate, la rehabilitación y la liberación de cóndores. El trabajo que hacemos desde el programa, yo soy miembro de este programa de conservación ya hace 13 años. El trabajo que hacemos es con un montón de instituciones y un montón de gente, es un trabajo inmenso. Y la verdad es que no tenemos tiempo ahora por ahí de dar una charla específicamente de este plan integral de conservación, porque bueno, vamos a poner el ojo, vamos a meternos de lleno en lo que es la problemática de cebos tóxicos, pero lo menciono porque en realidad se trabaja en conjunto con la Fundación y es a partir del trabajo que hicimos con la Fundación que surgió el trabajo de los cebos tóxicos. Se fijan, una de las líneas es el programa de liberación y seguimiento satelital en ambientes naturales. Ahora voy a contar muy brevemente esto para poder introducir en el tema de cebos tóxicos. Y esta otra línea también juega un rol importante, que es los centros de rescate, rehabilitación y cría en aislamiento humano. Y a partir de, bueno, lo que pasó con los cebos tóxicos, que ahora vamos a ver, se desarrolló la otra línea, que es la Estrategia Nacional contra el Uso de Cebos Tóxicos. Acá les dejo, si quieren saber un poquito más, como les comenté, no va a haber tiempo de entrar mucho en el detalle de cada una de estas líneas de trabajo, pero les dejo ahí el Facebook, el Instagram y la página web de la Fundación, del proyecto, del programa Cóndor, para que puedan seguirnos en las redes, enterarse de las novedades y bueno, si tienen alguna otra consulta más específicamente del programa, también nos pueden escribir por ahí. Después, si quieren, lo volvemos a pasar.
Bueno, una de las líneas que les comentaba es el programa de liberación y seguimiento satelital en ambientes naturales. Bueno, como les comenté, se liberan cóndores, ya sea que cóndores que vienen de rescate de distintos puntos de Argentina, o pichones que fueron criados en aislamiento humano. Los cóndores que vienen de rescate o que son criados en aislamiento humano, pero que tengan la particularidad de no saber volar porque son pichones, son liberados en este punto que vemos acá en el mapa, que es Patagonia, Argentina, un lugar en la provincia de Río Negro que se llama Sierra Pailemán. Este lugar es muy importante porque en toda esta zona la especie se había extinto. Hacía más de 100 años que no había cóndores, había algunos registros de naturalistas, pero en la actualidad, cuando se empezó con esta línea de acción, no había cóndores. Entonces, bueno, el programa lo que hizo fue empezar a liberar acá los cóndores que no tenían experiencia de vuelo, y bueno, ahí justamente en ese lugar vive gente todo el año que se encarga justamente del seguimiento de los cóndores, porque bueno, el proceso de aprendizaje de vuelo no es sencillo y bueno, se necesita ahí gente todo el año. Esto empezó en el 2003 y al día de hoy ya llevamos liberados 64 cóndores en este lugar, que tuvieron un 75% de supervivencia, al menos lo que pudimos saber, ¿no? A partir del seguimiento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese 25% restante? Bueno, acá es donde empieza a aparecer el problema que nos convoca hoy. Los cóndores liberados van siempre con estas bandas alares que ven acá, blancas para las hembras y azules para los machos, y unos aparatitos que permiten seguirlos con en cada ala tienen dos transmisores distintos, uno para transmisor de radio y el otro transmisor satelital. O sea, con uno lo seguimos en el campo, que es un poco limitado por las cuestiones de campo mismas, ¿no? La logística del campo, y el otro, el transmisor satelital, nos permite seguirlo desde cualquier dispositivo conectado con una red de internet. Cuando los cóndores se alejaban de la base de campo, que ya el transmisor de radio no sirve y hay que seguirlos ya solamente con el transmisor satelital, porque ya lo que vuelan es mucho. Piensen que un cóndor adulto vuela por día 350 kilómetros como máximo, así que es muchísimo. Y estos pichones, si bien no vuelan eso, están yendo ¿no? hacia eso, ¿no? Están creciendo y cada vez vuelan más. ¿Qué pasaba? Empezábamos a ver que algunos de estos ejemplares que se habían liberado, el punto GPS que marcaba el transmisor se quedaba quieto en un lugar por varias horas o por algunos días. Entonces, bueno, íbamos hasta el lugar a ver qué había pasado, porque siempre cuando pasan estas cosas hay dos opciones, o que esté el cóndor muerto, o que esté el transmisor y se haya caído, y el cóndor esté vivo, pero bueno, sin transmisor. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, encontrábamos al cóndor muerto, y a pocos metros, una carroña, que había sido un cebo, que resultó tener veneno, alguna sustancia tóxica, y que eso es lo que llevó la muerte al cóndor. Lamentablemente esto no fue una sola vez, sino fueron varias veces, y bueno, se imaginarán la tristeza que nos generaba a todos los integrantes del proyecto, más allá de los costos económicos y de tiempo que hay invertidos en cada uno de estos ejemplares. Bueno, obviamente también hay un sentimiento también por cada uno de estos cóndores tienen su historia, su vida que conocemos, entonces, bueno, realmente era muy doloroso encontrarse con esta situación. Entonces, bueno, empezamos a ver que estábamos frente a una amenaza que conocíamos muy poco, pero que era muy terrible, ¿no? Porque lo que estábamos viendo era que un solo cóndor moría, porque nosotros estábamos liberando pocos, pero que si esto mismo estaba pasando en la cordillera, en donde hay muchísimos cóndores, la cosa iba realmente a ser complicada. Entonces, ¿qué decidimos empezar a hacer? O qué es lo que estamos haciendo también, porque esto no se terminó, sino que continúa. Empezamos a hacer, por un lado, lo que les comentaba al principio, investigación científica.
porque no conocíamos nada de la problemática, muy poco, teníamos los antecedentes de España, de Francia, en donde ya habían disminuido mucho las poblaciones de buitres por esta amenaza. Entonces, bueno, era de lo que nos podíamos agarrar, pero lo que estaba pasando acá no lo conocíamos bien. Entonces, bueno, así fue que cuando yo estaba en el último año de la licenciatura en Ciencias Biológicas, bueno, nos postulamos para una beca con ISET, que por suerte acá en Argentina tenemos esta posibilidad de que nos den una beca para hacer el doctorado en un tema, y bueno, y decidimos presentar este tema, investigar acerca de esto, causas y consecuencias de esta problemática. Tuvimos la suerte de que salió la beca, así que bueno, empezamos a trabajar en este tema. Y esto fue en el 2016 que empezamos a trabajar firmemente, ¿no? Con mucha intensidad, y fíjense, cuando empezamos a analizar los datos, lo que empezamos a ver, ¿no? Acá tenemos los cóndores ingresados al centro de rescate, ya sea vivos o muertos, desde que se creó el centro de rescate, que es en el 2001, hasta, bueno, 2019, que es hasta donde tenemos analizados los datos, ¿no? Si se fijan, bueno, no le puse la leyenda, pero las barras blancas son todos los cóndores que ingresaron por otras causas, ¿sí? Porque el cóndor no solo tiene esta amenaza, sino que aparte otra de las amenazas es la intoxicación por plomo, los disparos, las trampas, bueno, choques con cables de alta tensión, bueno, una diversidad de problemáticas, y eso es lo que representan las barras blancas. Las barras grises representan los cóndores que nosotros llamamos posiblemente envenenados, o sea, tenían toda la sintomatología de estar intoxicados, pero no estaban intoxicados por plomo, y no se les encontró ninguna otra causa que haga agruparlos en la categoría de otras causas, digamos. Pero tampoco teníamos la certeza 100% de que habían estado en contacto con veneno, porque no teníamos ningún estudio de toxicología que nos diga, si en la sangre de este cóndor había tal sustancia. No teníamos eso. Entonces, por eso acá están separados los datos en las barras negras, en donde sí tenemos confirmación de la sustancia, y las barras grises, en donde no tenemos confirmado eso, pero por eso lo pusimos como posible envenenamiento, ¿no? Si te fijan acá, estas barritas negras que hay en el 2006, 2008, 2012, 2014, son estos condoritos que les contaba antes, que iban apareciendo y que nos íbamos dando cuenta de que habían muerto envenenados a partir de los transmisores satelitales, del seguimiento satelital. Y después, fíjense lo que pasó en el 2017, 2018 y 2019. La cantidad de cóndores aumentó muchísimo, murieron muchos cóndores, pero principalmente porque hubo varios eventos de mortandades masivas en Argentina de los que nunca habíamos tenido, nunca habíamos tenido que trabajar con este tipo de mortandad tan masiva, ¿no? No teníamos registro de esto. Y bueno, eso se debe principalmente a estos eventos, ¿no? En el 2017, tuvimos el primero, febrero de 2017, en Rinconada, Jujuy, que es al norte de Argentina, en donde murieron 19 cóndores, 2 zorros, y el cebo era una vicuña. Luego, un año después, enero del 2018, 34 cóndores, varios cebos, ovejas y chivos, y un puma encontramos en este lugar. 2018 también, pero en octubre, en la misma semana, tuvimos 2 eventos, uno con 10 cóndores en Perito Moreno, Santa Cruz, y uno con 13 cóndores en Chosmalal, Neuquén. Y el último, en el 2019, septiembre del 2019, 6 cóndores más en también Perito Moreno, Santa Cruz. Esto es Patagonia, Argentina, junto con una oveja, ¿no? Siempre se encuentra, por lo general encontramos el cebo, que bueno, que era el que estaba con veneno. Y mientras esto estaba pasando en la Argentina, en el resto de los países empezaban a aparecer también estos casos, o a darse a conocer. Por ahí ya pasaban antes, pero no se estaban dando a conocer. 2 cóndores en Ecuador,
En la provincia de Sucre, Perú, 6 cóndores y un chimango. En Colombia también 2 cóndores. En Chile, esto fue antes, en realidad esto fue en el 2014, si no me equivoco, hubo 20 cóndores intoxicados, de los cuales muchos pudieron sobrevivir, se murieron algunos, pero hubo varios que se pudieron recuperar y se pudieron liberar en los Andes, Chile, la zona central de Chile. Y el último caso, que por ahí también lo han escuchado en las noticias o en las redes, este año, en febrero de este año, 34 cóndores muertos en Tarija, en Bolivia. Bueno, como verán, los casos están en todos, se distribuyen por todos lados, en particular en Argentina. Acá tenemos un mapita de todos los casos, porque yo recién les nombré muy brevemente los casos masivos, que es lo que estaríamos viendo acá con círculos más gruesos, círculos más grandes. Acá tenemos el caso de Mendoza con 34 cóndores, Jujuy con 19, de Neuquén con 13, acá los 2 de Perito Moreno, ¿sí? Santa Cruz. Y acá tenemos los eventos que representaron a un cóndor, ¿sí? Todos eventos distintos con un cóndor, pero en la zona donde estábamos reintroduciendo. Y bueno, y otros eventos más chicos donde había involucrados 1 o 2 cóndores. Pero bueno, como ven, los casos no son específicamente de un lugar, sino que están en todo el país, en todas las regiones, en todas las provincias. Y bueno, lo que hicimos fue hacer un análisis de la base de datos del Proyecto Cóndor, que como les comenté viene trabajando hace muchos años, así que tenía una base de datos enorme. Analizamos 337 cóndores, o sea, informes de cóndores, ¿no? Informes, necropsias, análisis toxicológico, bueno, todo lo que había de cada caso. Y un total de 152 cóndores resultaron haber llegado al centro de rescate por esta causa, ¿no? O envenenado o posiblemente envenenado. Y, y tuvimos, como les comenté recién, 5 eventos de mortandades masivas solamente en 3 años, 2017, 2018 y 2019. Lo que vimos también es que el envenenamiento afecta más a los cóndores adultos que a los inmaduros, ¿sí? Esto tiene bastante sentido porque cuando los cóndores bajan a comer, hay unas jerarquías que se dan, que es que los cóndores adultos comen primero, luego comen los inmaduros, y dentro de cada estadio de edad dominan los machos sobre las hembras. Entonces, bueno, es esperable que impacte o que encontremos más cantidad de cóndores adultos que de inmaduros, ¿no? Y después, algo interesante también es que por la posibilidad de trabajar en el centro de rescate o con datos del centro de rescate, es que en muchos de estos casos tuvimos la posibilidad de ir al lugar, ¿sí? De ir al lugar porque se tomaban las muestras de ese cóndor, y se iba al lugar a hablar con la gente, a ver qué es lo que había pasado. Esto, imagínense que ocurre en un campo de alguien, y entonces teníamos la posibilidad muchas veces de saber para quién fue colocado ese cebo tóxico. Y obviamente no en todos los casos, en un 60% de los eventos pudimos saberlo, ¿sí? Porque pudimos ir al lugar, y en el 100% de estos casos siempre se trató de pumas, zorros o perros. O sea que lo que nos está diciendo esto es que en la mayoría de los casos los cebos tóxicos van dirigidos a mamíferos, a carnívoros, que están generando un conflicto con la ganadería, y no van dirigidos al cóndor, al menos en estos casos que nosotros tuvimos registro. Y lo que hicimos, que también ya se venía haciendo desde los primeros casos, es hacer análisis toxicológicos para ver cuál fue la sustancia que se utilizó, y en un 88% de los casos se utilizó carbofurán, que bueno, el carbofurán es un nombre, pero también la misma sustancia con otro nombre es furadán, fosdrin, carbodán, bueno, en definitiva, por ahí el nombre más conocido es carbofurán.
que es un pesticida que fue prohibido ya en Canadá, Europa, Estados Unidos, y Latinoamérica era el único continente que lo seguía usando para cultivar, ¿no? Para su sistema eh, de agricultura. Esta sustancia es muy tóxica para aves, eh, y acá en Argentina el SENASA, que es el ente que regula las sustancias, los pesticidas y otras sustancias, lo prohíbe en el 2018, a partir de las mortandades que hubo de cóndores, pero también a partir de que una nena de 4 años murió envenenada al comer una mandarina que había sido rociada con carbofurán para matar loros. Bueno, a partir de ese hecho lamentable queda prohibido en Argentina mediante esta resolución. Lo que nos demuestra esto, si ustedes se fijan, es que evidentemente el carbofurán estaba o está a las manos de cualquier persona, ¿no? Ya sea que tenga cultivo o se dedique a la agricultura o no, ¿sí? La gente podía acceder al carbofurán de manera muy, muy simple, muy sencilla. Y la otra sustancia que nos aparece en mucho menor medida, fíjense, el 12% de los casos, nada más fueron 2 casos o 3, es el paratión, que es muchísimo más peligroso, mucho más tóxico que el carbofurán, y por eso es que fue prohibido en Argentina en el 93, ¿sí? Muchísimo antes que el carbofurán. Así que bueno, pero algo que nos indica este hallazgo es que por más de que esté prohibido, evidentemente se seguía consiguiendo y se seguía usando, porque en el último evento que apareció Paratión fue en el de Chosmalal, en Neuquén, de octubre del 2018. Así que bueno, recientemente alguien había usado Paratión, que está prohibido desde el 93. Bueno, y como les comentaba antes, tanto el carbofurán como el paratión son pesticidas que son en realidad usados en el país para los sistemas agrícolas, ¿sí? Para cultivos, una diversidad de cultivos enorme, eh, y bueno, y que en realidad no dejan de ser sustancias que nosotros también las estamos consumiendo cuando comemos verduras y frutas, ¿no? Esto es un informe del SENASA del 2018, en donde después de hacer un monitoreo en 3 mercados centrales de Buenos Aires, identificaron todas estas sustancias en los alimentos que consumimos todos los días, frutas y verduras. Fíjense que hasta hay sustancias que estaban prohibidas, como el endosulfán, ¿sí? Y sustancias consideradas muy peligrosas, y en muchos casos estaban por encima de los niveles autorizados, ¿no? Así que bueno, un llamado de atención también para que veamos lo que estamos consumiendo, lo que estamos comprando, si tienen la posibilidad donde viven, de consumir, por ejemplo, alimentos de la agricultura agroecológica u orgánica, que es sin pesticidas, sin estos pesticidas y con un sistema agrícola mucho más equitativo, bueno, es una recomendación y un llamado un pedido también de que cambiemos el sistema que estamos teniendo. Y bueno, y además de analizar los cóndores, ¿no? Los cóndores que estaban llegando muertos o los que estaban llegando con algún problema al centro de rescate, eh, también fuimos a hacer encuestas, porque como ya dijimos, el veneno es puesto para matar a una especie de la fauna silvestre, ¿sí? Evidentemente hay un conflicto que queríamos estudiar y que es importante conocer para empezar a ver qué medidas se pueden tomar. Entonces, bueno, hicimos encuestas en todos estos puntitos que ven acá en el mapa, región norte, región centro, región sur, eh, y eran encuestas específicamente a productores ganaderos, ¿sí? Porque esto es un conflicto con ganadería, entonces, bueno, había que ir a los pobladores ganaderos con toda la complejidad que eso implica, ¿no? Y lo que hacíamos era mostrarles estas fotos, 12 fotos de 12 especies
de fauna silvestre, entre ellos están los carnívoros, chiquitos y los carnívoros más grandes, y los buitres, ¿no? Los carroñeros. Entonces, de esta forma podíamos tener una visión un poco poniendo en contexto a varios animales, y si, bueno, si ellos mencionaban alguno más, obviamente también lo agregábamos, pero como un extra, ¿no? Y un poco estos son los resultados que empezamos a tener. Hicimos hasta ahora 195 encuestas en esos puntitos que les mostré antes, y en lo que estamos viendo acá es la cantidad de encuestados que indicó con la barra rosa, medio violeta, pero la más clarita sería la gente que indicó que esta especie está presente en su campo o en la zona, ¿no? Y en barra violeta, violeta oscuro, la cantidad de personas que indicó además que es perjudicial, ¿sí? Porque una cosa es que esté presente y otra cosa es que es perjudicial. Y los porcentajes que tienen acá arriba sería la cantidad de personas que lo indicó como presente, de la cantidad de personas que lo indicó como presente, qué cantidad de personas lo indicaron perjudicial, ¿sí? Entonces, el 87% de personas que reconocieron que el puma estaba en su zona, lo consideró perjudicial. Bueno, y así con cada uno, ¿no? Evidentemente vemos que el principal conflicto, o al menos las principales especies, son estas cuatro, ¿no? Puma, zorro colorado, zorro gris y cóndor. Y bueno, y en menor medida, estos gatos más chicos y los jotes. Obviamente, lo que les estoy mostrando acá es todos los datos juntos, ¿sí? De todas las provincias, de todos los sitios de muestreo, digamos, que se hicieron. Esto va a cambiar en función de cada lugar, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, en donde el cóndor no es considerado perjudicial, como es en la Patagonia, o en muy menor, en muy poquita gente dice que es perjudicial, y en cambio en el norte hay mucha gente que lo considera perjudicial al cóndor, igual que en el centro. Y lo mismo por ahí con el puma no pasa tanto, con el puma es más homogénea la cosa, en general hay problemas con puma, obviamente, pero bueno, nada, simplemente aclarar que esto va a variar según la zona, ¿no? Y entonces, bueno, poniendo el foco en estas cuatro especies, acá vemos, son todos porcentajes los que están acá en esta tabla, y lo que vemos acá entonces están medio ordenaditos, de mayor a menor, ¿no? Desde el más perjudicial al menos perjudicial. Y además de preguntarles cuáles animales eran considerados perjudicial para la ganadería, también preguntábamos qué tipo de actitud tomaba la gente ante este conflicto. Entonces, por eso acá vemos, a la izquierda, vemos mucha gente que dijo que no hacía nada, ¿no? Que simplemente, bueno, nada, estaba ahí y se la bancaba, por decirlo de alguna manera. Mucha gente que indicó medidas de mitigación no letal, o sea, personas que no intentan matar a estos animales, pero que las toman medidas para evitar la depredación. Por ejemplo, encerrar a los animales a la noche, por ejemplo a las ovejas, encerrarlas y guardarlas en el corral para que a la noche no tener pérdidas de zorro o de puma. Pues hay medidas por ahí más comunitarias, como por ejemplo el uso de humaredas, ¿sí? Esto es muy común en el norte, que se junten varios vecinos, hagan focos, ¿no? Prendan fuego en algunos lugares para ahuyentar al puma. Entonces, bueno, eso es considerado medidas de mitigación no letal. Después tenemos la mitigación letal selectiva, que es, bueno, cazar específicamente a este animal de alguna forma, por ejemplo, con armas de fuego. Y después tenemos la mitigación letal no selectiva, que es ya el uso de trampas o de venenos, ¿no? Porque si yo pongo una trampa en el campo, puede caer un cóndor, puede caer un puma, puede caer un zorro, puede caer un perro, un gato. Entonces, bueno, por eso es no selectiva. Y si pongo veneno pasa lo mismo. Si pongo carne con veneno, puede morir un gato, un cóndor, un puma, un niño o quien sea. Entonces, fíjense que acá las medidas de mitigación letal no selectiva principalmente van dirigidas al zorro colorado y en segundo lugar al puma, ¿no?
Y el uso de veneno en particular, que preguntábamos también, pero que bueno, es muy difícil, porque es una práctica, obviamente, si bien acá no hay ninguna ley que diga que está prohibido usar veneno, bueno, obviamente sabemos que no está bien visto, que bueno, que saben que puede haber problemas si declaran que se usó veneno. Pero bueno, dentro de los datos que tuvimos, vemos que la principal especie a la que van dirigidos los cebos tóxicos es el zorro colorado y el zorro gris en una segunda instancia, ¿no? Que es un poco lo que veíamos con los casos que les comentaba antes de haber ido al campo y hablar con la gente que había puesto veneno. Y por otro lado, también preguntábamos si hubo pérdidas por cada una de estas especies y cuánto fue esa pérdida, ¿sí? Qué cantidad de animales refiriéndonos al stock total. Entonces acá también tenemos el rango de lo que sería la percepción de la pérdida, ¿sí? Desde gente que no pierde nada, ¿sí? Por estas especies, a gente que pierde 30%, 60% de su stock total por cada una de estas especies. Bueno, esto ya comenté, el uso de veneno. Y lo otro que vimos es que hay un efecto del lugar, ¿no? De la región. Cuando hacemos este análisis de qué cantidad de personas usan o usaron en el pasado cebos tóxicos, vemos que hay diferencias según la región del país en donde nos encontremos, ¿sí? Fíjense que la gran cantidad de personas que dijo haber usado cebos tóxicos o que usa actualmente es del sur, luego le sigue el norte y por último el centro. Y en cuanto a las provincias, también tenemos diferencias significativas, pero la provincia por ahí que más admitieron haber usado veneno es en la provincia de Río Negro, que es el sur, ¿no? Patagonia, Argentina. Bueno, otra de las cosas que empezamos a investigar es qué especies se están alimentando de las carroñas, cómo se alimentan, qué competencias hay, qué interacciones hay. Eh, entonces, todo esto lo hicimos mediante un monitoreo de carroñas con cámaras trampa. Colocábamos una carroña y a unos metros de distancia estas cámaras trampa que tienen un sensor que permite sacar fotos o videos de la actividad que hay adelante. Y este estudio lo hicimos en dos lugares distintos, muy distintos, porque por un lado tenemos este lugar que, como les comenté, es un área de reintroducción de cóndores, la Patagonia, pero zona este, ¿no? La costa, casi la costa, pero no es la costa. Acá hay un mapita de los puntos en donde se pusieron cámaras trampa. Desde acá es que se liberan los cóndores, los pichones, sin experiencia de vuelo, y los pichones hacen todo este recorrido por acá. Entonces, bueno, sabiendo un poco los lugares que usan estos pichones, que están aprendiendo a volar, pusimos cámaras trampa en estos lugares, ¿no? Y por otro lado, el otro sitio que elegimos es el Parque Nacional Los Glaciares, que es un lugar totalmente diferente porque hay una cantidad de cóndores que se ven enorme, está bien pegadito a la cordillera, entonces bueno, ahí están los cóndores comiendo. Entonces bueno, estamos viendo, estos datos todavía los estamos analizando, pero bueno, estamos viendo bastantes diferencias, obviamente, entre los dos sitios, y entre los distintos tipos de ambiente, porque dentro de cada sitio también elegimos distintos ambientes, ambientes más cerrados porque había más vegetación y ambientes un poco más abiertos. Y lo otro que empezamos a hacer es trabajar en un mapa de riesgo. O sea, a partir de todo este conocimiento que fuimos adquiriendo con los años, empezamos a pensar qué cosas influyen en esta práctica, ¿no? Para poder construir un mapa de riesgo, porque nuestro territorio es enorme y necesitamos tratar de focalizar los esfuerzos de conservación futuros en áreas particulares o áreas más riesgosas para luego seguir por otras áreas, ¿no? Entonces, era fundamental trabajar en un mapa de riesgo. Entonces lo que hicimos fue determinar estos factores que ven acá de riesgo, son 4 o 6 en total. Estos 4 factores tienen que ver particularmente con la amenaza
del uso de cebos tóxicos. Entonces acá tenemos, fíjense, el conflicto ganadería-carnívoro, que a su vez está formado por tres factores, o son capas, ¿no? Pero digo, son tres factores que hacen a este conflicto. Por un lado, la distribución de cada uno de estos carnívoros, el puma, el zorro colorado, el zorro gris, la densidad de ganado total, el ganado bovino, el ganado caprino, el ganado ovino, para esto tuvimos que usar equivalencias, obviamente, y las áreas protegidas, porque obviamente las áreas protegidas juegan un rol en el conflicto. Entonces, bueno, en base a esto, lo que conocíamos y lo que no conocíamos, bueno, lo tratábamos de obtener de bibliografía, asignamos códigos de en qué situaciones hay mayor riesgo y en qué situaciones es menor el riesgo, y lo mismo para los otros factores, ¿sí? Comportamiento de uso, que tiene que ver con la densidad humana, ¿sí? O sea, con la cantidad de población rural que hay, accesibilidad a los tóxicos, que esto tiene que ver con los accesos justamente a los grandes cascos urbanos. Entonces, para eso usamos la información de rutas nacionales, rutas provinciales y caminos rurales, y la cercanía a las localidades, ¿no? A los pueblos o ciudades, que es en donde se consiguen estas sustancias. La regulación de carnívoros, porque en Argentina tenemos un marco legal diferente por cada provincia, ¿sí? Hay provincias como por ejemplo Río Negro, que permite la caza control de pumas y zorros colorados por considerarlos perjudicial para la ganadería. Y hay provincias como las del norte, como Jujuy y Salta, que prohíben totalmente la caza de fauna silvestre en general. Entonces, bueno, era importante diferenciar esto y por eso, bueno, lo tuvimos en cuenta también como un factor. Y por otro lado tenemos dos factores que tienen que ver con la vulnerabilidad del cóndor, ¿no? Tenemos por un lado la distribución que tiene el cóndor, ¿sí? Para eso construimos un modelo de distribución potencial de cóndor a partir de datos de GBIF. Y la probabilidad de forrajeo, ¿no? Hay ciertos lugares que sabemos que los cóndores no usan para bajar a comer, entonces, bueno, tratamos de descartar esos lugares y dejar los lugares probables como para que se tengan en cuenta en el mapeo de este riesgo. Y con el uso de QGIS y RStudio obtuvimos este primer mapa, que todavía falta definir algunas cosas porque estamos viendo si este va a ser el definitivo o no. Pero bueno, es el primer mapa de riesgo que obtuvimos. Acá, como pueden ver, el riesgo va desde el azul hasta el rojo, ¿no? El azul sería riesgo bajo, casi nulo, y a medida que se van poniendo los colores naranjas y rojos, implica un mayor riesgo. Que fíjense cómo pinta toda la Patagonia de un naranja y un rojo bien cerca de la cordillera. Y acá en el norte y centro, bueno, tenemos toda esta zona como de riesgo también, ¿no? Lo que nos indica el mapa. Lo que ven en puntitos son los puntos que tiramos a posteriori, que son nuestros datos de los envenenamientos que tuvimos confirmados, creo que también les mostré el mapita antes, y ven que hay dos colores, hay negro y violeta, porque tratamos de diferenciar los datos en ubicación no precisa y ubicación precisa. ¿Qué quiere decir esto? Hay casos en donde los cóndores fueron vistos vivos, como es este caso, este condorito de Jujuy, un machito adulto que apareció en zona de Purmamarca, por acá más o menos, apareció vivo, con un cuadro de intoxicación terrible, lo logran rescatar y cuando lo están trasladando a la capital para poder derivarlo a un centro de rescate, el cóndor muere, bueno, y después se le hace la necropsia y se determina que fue envenenado, que había consumido cebos tóxicos, ¿no? Que había comido carbofuran. Pero ¿qué pasa? Este cóndor, al aparecer vivo, no fue encontrado al lado de la carroña, al lado del cebo. Entonces no sabemos exactamente en qué lugar fue puesto el cebo tóxico, ¿sí?
tuvo que haber sido muy cerca de ahí, porque sabemos por un poco por cada caso que fuimos evaluando, sabemos que los cóndores no llegan a irse mucho, muy lejos, llegan a volar un poco a veces, pero no se llegan a ir muy lejos del lugar donde consumieron la carroña. Pero bueno, al no tener ese dato tan preciso, bueno, lo diferenciamos. Entonces, este es el caso de los puntos violetas, ubicación no precisa. Y en cambio tenemos estos casos, como los cóndores que seguimos mediante transmisores satelitales, mediante seguimiento satelital, en donde tenemos el punto exacto en donde comió el cebo tóxico, ¿sí? O estos casos en donde fueron encontrados ya muertos los cóndores, pero el cebo fue encontrado al lado, entonces sabemos exactamente en dónde fue colocado, ¿sí? En este caso, estos casos serían los que están representados en el mapa como ubicación precisa en negro. Entonces, bueno, un poco para tener esa idea. Bueno, eso en cuanto a investigación científica, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo en cuanto a gestión y políticas públicas? Porque a partir de toda esta información se tiene que poder generar, y ante la situación, ¿no? Ante la situación tan grave de conservación del cóndor, se tienen que poder generar políticas públicas para cambiar un poco la situación del cóndor. Lo que hicimos junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina es desarrollar la Estrategia Nacional contra el Uso de Cebos Tóxicos a partir del 2019. Bueno, y en el 2020 seguimos trabajando también, y bueno, 2021 vamos a seguir. Y esta Estrategia Nacional tiene en principio 5 líneas de acción, que ahora voy a pasar a explicar cada una de estas. En principio, le dimos a cada una de estas provincias donde hay cóndores, todas estas provincias en violeta es la distribución del cóndor, a cada provincia le dimos una mochila, como la que ven acá, con todo esto, con todos estos materiales, para que puedan operar en campo ante un caso de cebos tóxicos, para que puedan tomar muestras sin intoxicar al personal, porque imagínense que tomar muestras de animales que están envenenados con este tipo de sustancias como carbofurano o paratión es súper peligroso porque nos podemos intoxicar al manipular los cadáveres. Así que bueno, por eso es que el kit cuenta con barbijo, guantes, mamelucos, anteojos de seguridad, ¿sí? Un montón de cosas para evitar la intoxicación del personal técnico. Y para que puedan sanear, ¿sí? Para que puedan eliminar los cadáveres del lugar para que no siga habiendo envenenamiento secundario, ¿sí? Estas mochilas fueron entregadas junto con los protocolos que pudimos desarrollar, como les comenté, a las 14 provincias, o sea, cada provincia ya cuenta con su mochila, y bien sabemos que es poco, porque obviamente una mochila para una provincia por ahí no alcanza, porque a veces los recorridos que hay que hacer son enormes, pero bueno, es como un primer paso para dar a conocer la problemática y para dar los protocolos que son necesarios y cómo usar cada material, cada una de estas cosas que hay en estas mochilas. A lo largo de este tiempo también, bueno, obviamente hicimos los protocolos que fueron modificándose, se fueron mejorando, ¿sí? Porque esto estamos en continuo aprendizaje. Y bueno, que es lo que también tiene la mochila, ¿no? Un protocolo de actuación ante casos de envenenamiento de fauna silvestre y animales domésticos por uso de cebos tóxicos. Este protocolo indica cómo hacer la toma de muestras, cómo sanear el lugar, y también viene con un protocolo, con un anexo, que es la estabilización antiintoxicación. O sea, en el caso de que esté con un cóndor vivo todavía, ¿qué acciones pueden tomar los veterinarios para poder revertir la intoxicación? Y otro anexo, que es el protocolo de muestras de contenido de buche, porque lo que nosotros mandamos a analizar a toxicología, al laboratorio de toxicología, es el contenido del buche, que es en donde está el veneno. Y bueno, y muchas veces es difícil saber en qué lado está el buche y dónde cortar y todo, entonces tenemos un protocolo que explica específicamente cómo hacer esta toma de muestra. La otra línea de Lancet es las campañas educativas que se hicieron en estas provincias que ven acá pintadas con rojo: Jujuy, Mendoza, Río Negro y Santa Cruz.
que son muestras, unas muestras itinerantes que tiene el programa de conservación, que difunde el programa, las acciones, pero también las problemáticas que está afrontando el cóndor. Esto va acompañado con charlas, divulgación y demás. La otra línea de la estrategia nacional son las encuestas a pobladores, y acá fíjense que es donde ahí interactúan, ¿no?, la investigación científica con la gestión. Estas encuestas obviamente van a nutrir a la investigación científica que también estamos haciendo, que ya les comenté antes, pero forma parte de esta estrategia nacional como una política de gestión, y en esta primera etapa de la estrategia planteamos estas 4 provincias para hacer encuestas, que son San Juan, Catamarca, Córdoba y Chubut, que ya las concretamos, y en cada una de estas provincias, en el momento en que entregábamos la mochila, no solamente se entregaba la mochila, sino que se daba todo un curso de capacitación para todos los actores que puedan tener que ver con esta problemática. Por ejemplo, guardaparques, gendarmería, policía rural, ganadería, ¿sí?, el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, SENASA, el área educativa, el área de salud. Bueno, invitábamos a todos los actores que pensamos que tenían que ver o que de alguna manera podían aportar a esta estrategia nacional, y teníamos un curso de todo un día, que durante la mañana era específicamente un curso de capacitación, que explicaba los protocolos, bueno, la problemática, explicaba todo qué hacer ante un caso de envenenamiento, porque hay mucha gente que participa de estos cursos que está en el campo permanentemente, y que, bueno, y que queríamos que tengan esa información de qué hacer si se encuentran, ya sea con cóndores u otros animales envenenados, o posiblemente envenenados, ¿no? Y por la tarde, hacíamos un intervalo del mediodía, ¿no?, obviamente, y por la tarde teníamos un taller con esta misma gente que había recibido el curso, un taller de construcción participativa, en donde cada uno podía aportar a la estrategia nacional, dar lineamientos que se le ocurrían desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de gestión, o desde el punto de vista de aspectos legales. Cualquier idea que se le ocurra que pueda mejorar o ayudar a que esta problemática se pueda trabajar más en esta problemática, podamos conocer más, o inclusive podamos empezar a solucionar. La otra línea de la ENSET es los estudios toxicológicos, que bueno, que obviamente también, como les comenté antes, ya se venían haciendo, pero es muy importante contar con este apoyo de estudios, porque estos estudios son muy caros, son estudios de cromatografía gaseosa y espectrometría de masas, no se hacen en todos lados, hay ciertos laboratorios específicos que lo hacen. Entonces, bueno, entre el protocolo de extracción del contenido buche y estos estudios que se pueden hacer, podemos determinar específicamente qué sustancia fue utilizada y podemos confirmar la causa de muerte de ese cóndor o de otra especie también, ¿no? Bueno, y como para cerrar, como ven, no sé, traté como en poco tiempo de explicar una problemática muy compleja que implica muchos actores, muchos sectores, pero que también se puede buscar la solución o posibles soluciones o posibles aportes, se pueden buscar desde distintas disciplinas, ¿no? Desde la biología, desde la veterinaria, desde las políticas públicas, desde las cosas legales, los aspectos legales, que muchas veces es un mundo medio desconocido, pero que es importante tener en cuenta ante estas situaciones. Y bueno, como que entre todas las disciplinas y entre todas las personas que conforman o que dan ayuda a esta problemática, creo que podemos empezar a ir por un buen rumbo, empezar a saber más, pero también de ayudar al cóndor para que no desaparezca, porque si no, esta problemática puede llegar a ser la causa de su extinción, lo que venimos hablando. Y bueno, en el proyecto nos gusta decir eso, ¿no? Que somos como todos plumas de un mismo cóndor, que cada uno aporta desde el lugar que puede,
a la conservación del cóndor desde su lugar de trabajo o desde su área de investigación o lo que sea que haga puede aportar en la conservación del cóndor o de cualquier otra especie, ¿no? Obviamente. Pero bueno, el cóndor es lo que nos convoca a nosotros, así que en este caso es plumas de un cóndor. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación, por haber escuchado y bueno, quedo abierta a preguntas, sugerencias que haya. Muchas gracias, licenciada Estrada. Justo aquí tenemos una pregunta. Nos menciona si existe algún lugar donde ellos puedan conseguir los manuales que ha mencionado durante la exposición. Sí, por eso ahí puse las redes, por ahí lo podemos volver a dejar ahí. A ver. Nos pueden escribir a las redes del programa Cóndor y ahí podemos hacerle llegar. Está todo en PDF, está todo a disposición, así que se puede contar con eso sin ningún problema. Ahí está. Por ahí lo podemos copiar en el chat, ¿no? Ah, medio lío acá. Bueno, después lo podemos pasar, si no. O cualquier cosa, nosotros chicos vamos a subirlo, el video de la exposición y ahí colocamos las redes del programa. A ver, dice otra pregunta de Cecilia González. ¿Por qué el cóndor representa un peligro para los productores ganaderos? Ah, No puedo creer que esté en cuarto lugar después del puma y los zorros, comenta. sí, por ahí yo no me detuve en eso, pero está buena la pregunta para poder aclararlo. En muchos lugares, de hecho creo que en Perú también, los cóndores son considerados perjudicial por ganaderos que tienen principalmente vacas, porque mencionan que han tenido pérdidas de crías de terneros por el cóndor, no por uno solo, sino que dicen que se agrupan entre varios, o también criadores de ovejas y cabras, en menor medida creo yo, pero que también mencionan predaciones del cóndor en época de cría, ¿sí? Siempre refiriéndose a crías. Por ahí ellos no mencionan que un cóndor va a matar una oveja adulta, pero sí que pueda llegar a matar crías recién nacidas o débiles. Y bueno, y hay todo un tema que gira en torno a esto porque en principio hay muy poca documentación y recientemente, por ejemplo, hubo un estudio que se hizo en Patagonia, Argentina, en donde se observó durante época de aparición de ovejas, muchas horas, se observaron muchísimas horas a las ovejas junto con jotes y cóndores, y hubo solamente un evento en donde un cóndor picoteó o molestó a una cría, pero no la llegó a matar, se fue y estuvo un buen rato picoteando, por ejemplo, ¿sí? Pero no la llegó a matar, se fue antes, y por ejemplo sí hubo más molestias, por decirlo de alguna manera, por parte de los jotes negros, que son más chicos, pero que como son, por ahí se posan en los alrededores y son en mucha mayor cantidad, por ahí entre varios pueden molestar. En definitiva, o sea, puede llegar a pasar, ¿sí? Nosotros no negamos que esto no pase, el cóndor es un ave muy grande, piensen que de envergadura alar tiene 3 metros, es el ave voladora más grande del mundo, tiene un pico muy, muy fuerte, tiene muchísima fuerza, es verdad, y podría llegar a matar a una cría, ¿sí? Pero evidentemente es un ave torpe para matar una cría o para matar, digamos, porque justamente su fisiología, sus características biológicas son propias de un carroñero, ¿sí? Y para comer carroña es un gran especialista, pero para matar es muy torpe y es lo que demuestran los estudios, ¿no? Que estuvo, si no me equivoco, alrededor de 6 horas para picotear a una cría, y bueno, después se terminó yendo, o sea, los pocos datos que hay indican eso, como que es bastante torpe y que no es algo común, no es algo que pase todo el tiempo, que sí puede haber eventos que puedan estar pasando, porque es un poco lo que manifiestan los ganaderos, pero que bueno, que también tiene que ver con un manejo de la ganadería
muy complicado de sostener, ¿sí? Imagínense que acá, por lo menos en Argentina, no sé cómo será en Perú, pero en Argentina la gente que tiene vacas por lo general las tiene en la cordillera, por ejemplo la gente del centro, digo, las tiene en la cordillera y las va a ver a las vacas cada 20 días por ahí, ¿sí? Y las vacas paren solas en la cordillera y no están con un cuidado permanente del dueño o del ganadero. Entonces, en ese contexto es muy difícil que no haya predación, ya sea por cóndor, por puma, por zorro, o sea, realmente es complicado eh, cuando, bueno, obviamente son animales que están conviviendo con la fauna silvestre. Pero sí, hay mucho conflicto con el cóndor y hay más conflicto en el norte que en Argentina, creo yo. También en Ecuador, en la zona de Ecuador, Bolivia, inclusive creo que los niveles de los porcentajes de considerarlos perjudicial inclusive son mayores. Gracias por la respuesta, licenciada Estrada. Tenemos dos preguntas que las voy a juntar porque ambas están interesadas en el protocolo que usted ha explicado. Entonces, primero indica de que si la provincia de Neuquén está adherida al protocolo mencionado y segundo, si ya se encuentra en algún lugar el protocolo para poder ser leído. Uh-huh. Sí, la provincia de Neuquén, todas las provincias, las 14 provincias adhirieron a la estrategia nacional, esta que les comentaba al final, que empezamos a trabajar en el 2019. O sea, la provincia adhiere mediante una firma a la estrategia nacional, recibe la mochila y se compromete a trabajar en la problemática y a dar aviso ante mortandades de cóndores para que podamos actuar y podamos asesorar y demás. Así que sí, la provincia de Neuquén está adherida, igual que todas, y sí, y los protocolos los podemos facilitar, no hay ningún problema. Obviamente esto hay que tener en cuenta que no cualquiera puede tomar, esto está bueno aclararlo, no cualquiera debería poder tomar las muestras ante un caso así, ¿sí? Por un montón de factores. Primero, porque hay que contar con los materiales de bioseguridad, ¿sí? Como les comenté, estas sustancias son tan tóxicas que nos podemos intoxicar nosotros, y de hecho hubo casos de gente que por tomar muestras de mala forma se intoxicó. Y hubo ganaderos que por colocar un cebotóxico se intoxicaron y murieron. O sea, realmente es serio. O sea, entonces lo que nosotros recomendamos que hay que hacer cuando si uno anda caminando en el campo, está haciendo senderismo y ve una situación así, ve aves muertas alrededor de un cebo, ¿no? Algo que indique que hubo un caso de envenenamiento, no hay que tocar nada y hay que dar aviso a la autoridad ambiental de ese lugar. En el caso de Perú es CERFOR, si no me estoy equivocando, vendría a ser CERFOR. Exacto. Entonces, bueno, hay que dar aviso a las autoridades, y muchas veces esto se hace mediante policía rural, a veces la gente no sabe que hay que dirigirse a la autoridad ambiental, entonces le avisa a la policía rural y la policía rural es quien avisa. No importa de qué forma, pero hay que dar aviso y no tocar nada, primero para no mover la evidencia, porque eso no deja de ser una evidencia de un crimen, por decirlo de alguna manera, entonces hay que dejar todo como está, y además por este problema de no intoxicarnos, ¿no? De no correr riesgo en la curiosidad de intoxicarnos. Entonces el protocolo aclara esto está especificado en el protocolo y luego continúa con que, bueno, si usted es personal de, de policía rural o de una autoridad ambiental que puede hacer la toma de muestras, bueno, tiene que hacer esto, ¿no? Ponerse guantes, barbijo, y de esta forma tomar la muestra. Pero no cualquiera debería tocar eso, porque aparte después esto implica acciones legales, ¿sí? Nosotros en cada lugar que fuimos, después de que tomamos todas las muestras, iniciamos acciones legales, o sea, hicimos las denuncias, y para hacer esas denuncias tenemos que tener el aval de una autoridad de aplicación de la provincia, ¿sí? No podemos mandarnos así por nuestra cuenta. Entonces, bueno, es importante que dar el aviso, pero no tocar nada en el caso de que no nos corresponda. Y de hecho estamos trabajando también ahora, me olvidé de mencionarlo, en una aplicación para celular, para que la gente que se la descargue y vea un caso de estos en el campo lo pueda reportar con una foto, con una breve descripción,
de la situación, lo pueda reportar y llega directamente a la autoridad ambiental de la provincia, de la nación y a nosotros, Fundación Bioandina. Así que bueno, es como otra herramienta más que se genera a partir de la ANSET. Bien. La siguiente pregunta es, ¿los ataques sobre las crías suelen ser en cualquier momento o durante el parto? ¿Es común que se sientan atraídas por las membranas placentarias? Sí, sí a las dos. Los ataques, por lo que yo estuve encuestando y por las charlas que he tenido con productores, lo que me han dicho es que se da desde el nacimiento hasta más o menos los 5 días que tiene el ternero. O sea, por eso es que también el lado bueno de esto es que hay mucha gente que cuando tiene la vaca que está a punto de parir, la baja de la cordillera, la guarda en un corral, la vaca pare en un lugar seguro, y largan recién a la vaca y a su ternerito cuando el ternero ya pasó los 5 o 6 días, que ya es bastante grande y que ya entonces ahí ya no hay peligro de predación. Ese, por ejemplo, es un buen manejo que estamos tratando de difundir y de ver cómo lo podemos llevar adelante en más lugares. Pero bueno, son pruebas que se hicieron en Argentina, en La Rioja en particular, y que bajaron la predación a cero. ¿Sí? O sea, los productores que antes reportaban ciertas predaciones por cóndor, después de haber hecho este tipo, después de haber cambiado el manejo y hacer esto, reportaron pérdida cero. O sea que evidentemente funciona el guardar la vaca, guardar el ternerito hasta que sea un poquito más grande y recién ahí largarlos al campo. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. Así se sienten atraídos por las membranas placentarias. Sí, los cóndores no tienen olfato, o sea, no tienen buen olfato, ¿sí? Hay veces que se cree que los cóndores encuentran las carroñas por el olor, y en realidad no, en realidad ellos tienen muy buena vista, pero no tienen un buen olfato, no han desarrollado un buen olfato. Los que tienen por ahí un poquito mejor olfato son los jotes cabeza colorada, pero los cóndores y los jotes negros no. Encuentran las carroñas por la vista. Y sí, se ha visto muchas veces que el cóndor estuvo comiendo la placenta después de un parto de una vaca o una oveja, una cabra, y por eso justamente muchas veces se le atribuyó, digamos, haberlo cazado, ¿no? Como que de repente alguien llega y lo encuentra que se está comiendo la placenta y dice, me mató la cría. Entonces eso llevó mucho a estas confusiones, por más de que tengan un poco de verdad, a magnificar un poco la predación del cóndor. Pero sí, hay bastantes registros de que han comido placenta, pero no sé en particular bien cómo les atraerá, digamos. Me imagino que por la vista, igual que como encuentran las carroñas, porque por el olfato eh, no puede ser porque tienen un olfato muy poco desarrollado. Gracias. Cecilia González pregunta si es legal la caza control en algunas provincias, ¿lo es también el uso de cebos tóxicos para el control de los grandes mamíferos? No, no. De hecho, en la ley, cuando uno agarra la ley de Río Negro, no dice que se puede usar cebos tóxicos. Dice justamente que no se puede usar, que hay que cazarlo de otra manera, mediante la caza si está autorizada, por ejemplo, la caza con armas, ¿sí? O las escopetas, bueno, armas de fuego. Pero no está autorizado el uso de cebos tóxicos. Lo que pasa es que si bien no está autorizado, como la provincia hasta hace poco, y creo que todavía lo mantiene, por cada puma muerto y zorro muerto, daba una compensación económica, justamente por una política de considerárselo perjudicial. Había mucha gente que por ahí ponía veneno, ¿no? Y les llevaba el cuero del puma y es muy difícil después comprobar si el puma fue muerto por veneno o fue muerto por disparos o de otra forma. Entonces, bueno, ahí es donde en la Patagonia se ha usado muchísimo cebo tóxico y por eso por ahí la gente lo reconoce un poco más. Pero no, la ley no dice que pueden usar cebos tóxicos. La ley, de hecho, pide que no, pide que se lo case de otra forma. Pero ya en la compensación económica
hay como una motivación de caza y eso llevó a que se lo case de cualquier forma, con trampa, con veneno, con disparos. Yanira Sánchez pregunta si no sería recomendable aplicar algunos primeros auxilios al individuo con síntomas de envenenamiento antes de llegar al centro de atención. Sí, sí, y eso se hace, y de hecho uno de los protocolos, dentro del protocolo van 3 protocolos. Uno de esos protocolos es la estabilización ante una intoxicación, que justamente qué pueden hacer los veterinarios en el lugar, o alguien, qué puede hacer alguien cuando lo encuentra al cóndor, pero en general necesita una asistencia veterinaria, o sea, se le puede pasar suero, se le puede dar atropina para revertir la intoxicación en el caso de que sea carbamatos, pero no se le puede, no hay muchas cosas que se puedan hacer así sin estar sin estar con un veterinario, digamos. Es como medio difícil. Sí se puede trasladar, obviamente, al animal a una atención, no necesariamente que venga al centro de rescate en Buenos Aires o en Mendoza, se lo puede atender en la provincia con veterinarios de la provincia, y a eso es lo que apunta el protocolo, a tratar de estabilizar al animal ante una intoxicación. Así que sí, se puede, pero y de hecho hay muchos casos que se han logrado revertir, y de hecho hay cóndores que se han liberado porque no pudieron sobrevivir a la intoxicación, pero bueno, hay muchos otros que no, que fíjense en los eventos, ¿no? Aparecen, los cóndores bajan a comer, hacen 5 pasos y mueren, no hay mucha chance de encontrarlo y de salvarlo. Pero sí, sí, está contemplado en el protocolo para que se pueda revertir la situación. Cecilia pregunta si el veterinario, cualquier veterinario puede asistir a un cóndor o la Secretaría del Ambiente cuenta con uno especializado. No, cualquier veterinario puede intentar asistir al cóndor. Lo que pasa con estas cosas es que a veces no, es muy difícil que todos los veterinarios tengan la experiencia, ¿no? O sea, hay muchos veterinarios que nunca en su vida han tenido la oportunidad de agarrar a un cóndor, porque justamente y pasa lo mismo con cualquier especie silvestre, ¿no? Eh, es muy difícil tener los conocimientos específicos para el cóndor andino. Pero en realidad de hecho lo que nosotros hacemos es cuando aparece un cóndor, la primera estabilización la hace la provincia, o sea, la provincia me refiero que se hace en el lugar, con un veterinario que a veces tiene la provincia y a veces la provincia no cuenta con un veterinario y entonces lo llevan a un veterinario, a una veterinaria de perros y gatos que hay en el pueblo más cercano, ¿sí? Muchas veces ha pasado eso, que se lo llevaron a una veterinaria del pueblo, que nunca en su vida, una veterinaria digo como tienda, ¿no? No como persona mujer, digo. Eh, Muchas veces pasó eso, de que el veterinario puede asistirlo y tratar de revertir la situación con los conocimientos que tiene, y muchas veces se logró y muchas veces no. Y no depende tanto del conocimiento o de la experiencia del veterinario, a veces depende de si el cóndor ya estaba en muy mal estado o no, a veces las concentraciones o la cantidad de veneno que consumen es tal que no hay con qué revertirlo, entonces bueno, por más de que sea un súper especialista en cóndor, tampoco lo va a poder salvar. Pero sí, nosotros apuntamos a que en el momento ante una situación de emergencia, que lo vea cualquier veterinario, que pueda hacer lo que pueda, que le pueda hacer una placa, que lo pueda estabilizar con suero, que le pueda dar atropina, porque por ahí tiene atropina, estos envenenamientos también suceden mucho en perros, en los pueblos hay muchas mortandades de perros por uso de venenos que envenenan la carne para matar perros, y hay muchos veterinarios que cuentan con la atropina porque la usan para los perros, entonces se puede utilizar esa misma atropina para tratar a un cóndor que llega, así que sí, sí se puede, y después, bueno, el destino del cóndor va a depender de la situación particular. En el formulario nos dejaron 2 preguntas más y ya con eso terminamos. Decían si actualmente cuentan con datos
de si hay suficientes hembras en la población de cóndor andino para una conservación adecuada de la especie. ¿Y cómo va el tema de concientización de los pueblos que están dentro de estos proyectos? ¿Está mejorando? ¿Sigue igual? ¿Cómo va el desarrollo de concientizar estas poblaciones? Bueno, con respecto a la cantidad de hembras, en realidad no hay censos directamente para la Argentina, ni para la Argentina, ni para Chile, ni para Perú, ni para Colombia, ni para... Bueno, Colombia acaba de hacer un censo, bueno, para Ecuador sí, pero es muy difícil censar cóndores. El censo de cóndores, como les comentaba, el cóndor vuela muchísimo, o sea, en un día puede hacer 350 kilómetros en línea recta, o sea, que lo que vuelan es inmenso. Entonces, el censo que recomendamos siempre es el de los censos simultáneos, o sea, en varios puntos colocar observadores y a la misma hora, el mismo día, en lugares distintos, hacer observaciones de cóndores en lugares claves como condoreras o áreas de vuelo. Pero claro, esto requiere, imagínense, una cantidad de personas capacitadas inmensa, ¿sí? Imagínense, para una provincia ya es un montón. Para la Argentina entera o para una región entera todavía no lo hemos podido lograr. Y sería algo que hay que hacer, obviamente. Tendríamos que organizar un censo regional o un censo nacional, aunque sea, pero bueno, realmente es muy difícil. Entonces, no hay estimaciones concretas de la cantidad de ejemplares que hay en cada país. Hay algunas estimaciones, obviamente, pero no hay estimaciones a partir de censos, y mucho menos de cantidad de hembras, cantidad de machos, cantidad de adultos, cantidad de inmaduros. Eso no lo sabemos. Eh, Así que en realidad no lo sabemos, solamente sabemos que vamos sabiendo de las amenazas a partir de los centros de rescate, y después sí hay algunos censos que se han hecho en lugares, en localidades por ahí muy puntuales o en áreas muy puntuales, en algunos parques nacionales, en Patagonia se han hecho algunos censos, pero son de una región pequeña, digamos, y no, con lo que vuela el cóndor es medio difícil de saber, pero no sería un problema las hembras, al parecer por los censos que hay, la proporción entre hembras y machos es medio similar, se mantiene más o menos entre un 55% machos y un 45% hembras, y esto va variando por regiones, ¿no? Por otros censos se han hecho en Bolivia, en Ecuador y demás, van cambiando los valores, pero no sería un problema porque parece ser que hay más o menos las mismas proporciones entre hembras y machos adultos. ¿Y la otra era? ¿Sí? ¿Cómo va el proceso de concientización de las poblaciones? Lo de las poblaciones, sí. Bueno, eso depende de qué tan positivo quiera ser una. Eh, Creo que hay mucho trabajo que se logró, hay muchísima gente que está ayudando desde cada uno de sus territorios. De hecho, yo creo que la cantidad de cóndores que nos están llegando, que cada vez nos llegan más, no es, puede ser que tenga que ver porque cada vez los amenazan más o los matan más, pero también tiene que ver con una concientización de la gente de que cada vez estos casos pasan menos desapercibidos, ¿sí? Hay casos que nos enteramos ahora, que por ahí antes no nos enterábamos porque no se le daba la importancia, porque no había la gente por ahí no sabía, no conocía que se podía remitir a una institución, qué hacer ante un cóndor intoxicado o qué hacer ante un cóndor muerto. Por ahí lo dejaba ahí en el campo y no avisaba y no pasaba nada. Y creo que veamos cada vez más, que tengamos cada vez más ingresos, más cantidad de cóndores, puede tener que ver con eso, ¿no? Con que cada vez la gente se fue concientizando más, fue sabiendo más y sabiendo qué hacer y a dónde dirigirse, y por eso estamos recibiendo más cóndores. Eh, Hay todavía muchísimo por hacer, pero creo que hay mucho que se ha logrado. Hay muchísima gente que está ayudando desde distintos lugares, desde
desde distintas provincias que se suman al programa de distintas formas. Así que creo que sí, que vamos en camino, pero es un proceso muy difícil y sobre todo meternos ya en los lugares más aislados, como los lugares campo, que es justamente en donde está el problema. Bueno, ahí es muy difícil porque las áreas que hay que recorrer son muy grandes, los puestos están muy aislados, entonces es difícil llegar a cada uno de los puestos con una charla, con un mensaje. Entonces, bueno, es difícil, pero creo que cada vez se está concientizando más la gente. Gracias, licenciada Estrada. Y antes de cerrar, tenemos una última, entonces ya con esta cerramos. Cecilia González pregunta, el 8 de mayo del Big Day se avista en todo el mundo. ¿Estos datos sirven como censo? Sí, podría ser, pero en particular el cóndor tiene esta biología de usar lugares muy aislados, de que las condoreras, que es donde ellos duermen, están en lugares muy aislados. Sí, sí, yo creo que podría ser una buena información. La verdad es que nunca la analizamos, pero sería interesante por ahí pensar en ver qué pasa con esa información, en ver en dónde están los puntos de esos observadores, a ver qué tan real es de la distribución del cóndor y del uso que hacen los cóndores, del uso del ambiente que hacen, y se podría ver, pero la verdad es que nunca lo hicimos, así que no te puedo decir porque nunca lo hicimos, pero podría llegar a servir, sí, para una aproximación por lo menos. No sé si vamos a poder obtener un censo, eh, porque, porque si bien es todo un mismo día, mucha gente, todos en un mismo día, habría que ver los puntos en donde está situada esa gente, a dónde se fueron a hacer a dónde fue el recorrido que se hizo para hacer la observación, pero podría servir para una aproximación, creo yo, así que es una buena idea. Bueno, hemos tenido una nueva idea por ahí. Y también nos comentan que Colombia acaba de hacer un censo, Sí, así que sí, pronto van a estar compartiendo información. sí, 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 por eso cuando Genial. estaba nombrando dije, Colombia hizo un censo y todavía estamos a la espera de los resultados, pero sí, bueno, es un esfuerzo enorme, enorme, enorme hacer un censo de cóndor andino, así que está buenísimo que ya lo hayan hecho en Colombia, en Ecuador, y vamos a tratar de concretarlo en algún momento en Argentina. Bueno, felicitaciones para tanto esfuerzo y tanto trabajo. Bueno, Bueno, muchas licenciada gracias. Estrada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido muy linda la charla, de verdad, muchas personas están ahí colocando que les ha gustado la charla, ha estado muy interesante. Esperamos tenerla de nuevo por aquí, por Warmi. Bueno, Eh, sí, con todo gusto. Yo, inclusive si por ahí yo no pude desarrollar un poco más el programa de conservación del cóndor, podemos cuadrar en algún momento más adelante una charla específicamente del programa de conservación con todas sus líneas de acción y explicar bien cada una de ellas. Sí, hemos tenido algunas preguntas en el formulario justo sobre esos temas, entonces puede ser para una próxima charla, nosotros felices de tenerla de nuevo por aquí. Bueno, bueno, Entonces, muchísimas nada, gracias. licenciada, Estrada, muchas gracias. Vamos a estar disponibilizando la charla y ahí también vamos a poner las redes del programa de conservación para que también puedan seguirlos allá, cómo van avanzando con su trabajo. Muchas gracias, Bueno, licenciada. buenísimo.